Buenos días. Estamos listos para iniciar una sesión más de nuestro taller de catecismo. Hoy estudiaremos o continuaremos el estudio del segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Invoquemos entonces al Espíritu Santo que está en nosotros. Fundamos nuestra voluntad en esa Trinidad Santísima, para que sea ella en nosotros y todo este momento de oración, de reflexión, le dé al Padre una gloria perfecta y lleve el bien a todos nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, divina voluntad, ven a orar en nosotros. Después, ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, ven a reinar en nosotros. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo este reino de la voluntad de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a conocer más profundamente cada uno de los nombres con que designamos a Jesús, con que se le llama, con que se le invoca. Es importante conocer el significado, porque conociendo el significado de esos nombres, conocemos esa persona, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre, que vive entre nosotros y que quiere vivir en nosotros, no solo entre nosotros, sino en nosotros. Como siempre, hacemos este estudio a través de la Sagrada Escritura, del Catecismo de la Iglesia, de los escritos de los santos y la doctrina de la Divina Voluntad. En el numeral 430 del Catecismo se nos habla de ese nombre de Jesús. ¿Qué significa en hebreo el nombre de Jesús? Significa que Dios salva. Y eso lo dice muy claramente, lo expresa el ángel cuando se le aparece a la Virgen. Y le identifica al mismo tiempo que le da quién es ese hijo que va a nacer de ella, también le muestra su misión. Leamos Lucas 1:31 para que lo comprendamos bien, lo identifiquemos perfectamente. Dice Lucas 1:31. El ángel le dijo: no temas, María, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Y qué le añade? Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Ahí está describiendo su identidad. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Ahí está su misión. Su misión de rey,
y su misión de salvación eterno, ¿sí? Salvador eterno. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y en Marcos 2:7 también explica un poco más esa misión de Jesús. Vamos a leerlo, dice Evangelio de San Marcos capítulo 2:7. ¿Por qué habla así? Jesús es cuando cura al paralítico, ¿no? Y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Está blasfemando, dicen los judíos. Y Jesús, conociendo lo que había en ellos, lo que estaban pensando, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Está mostrando su poder, su condición divina. En esta historia de salvación, Jesús salva, ¿no? Él es dijéramos, el principal gestor de esta historia de salvación. ¿Cómo se inicia esa historia? Con un preanuncio, ¿sí? Cuando Dios, a través de Moisés, busca librar a la casa de Israel de la servidumbre en que estaba en Egipto. Busca un caudillo, y ese es Moisés. Pero Jesús viene a salvarnos de la esclavitud, pero no de los egipcios, ni de ningún pueblo, sino del pecado. Porque el pecado siempre esclaviza al hombre, y lo hemos leído, si hemos meditado las horas de la pasión, cómo Jesús habla del pecado como esa cadena que le impide al hombre caminar hacia el bien. Si es pecado venial, son sogas, pero de todas maneras lo atan. Pero si es pecado mortal, son cadenas de hierro. ¿Y quién puede al hombre liberar de ese pecado? Solo Él, Jesús. Ya no lo decía en San Marcos, nadie tiene el poder de perdonar los pecados, de absolver el pecado del hombre, sino Jesús. De ahí que ya Israel va tomando conciencia de que quién es el único que puede perdonar sus pecados, Dios. Y entonces es cuando va ofreciéndole a Dios sacrificios de expiación de sus pecados. Va comprendiendo ese poder de Dios, pero más adelante esto se hace una realidad plena en Jesús, quien realmente vino a liberarnos del pecado. Y esto nos hace comprender que fuera de Jesús nosotros no podemos encontrar salvación. Esto para que entendamos lo que ahora a veces produce confusión. Que entonces, ¿por qué los judíos, la religión de los judíos no es valedera? ¿Por qué entonces la religión de los musulmanes no es valedera? Porque ellos no creen en Jesús. Y si no creen en Jesús como Salvador, como el Hijo de Dios enviado por el Padre para salvar al mundo,
Entonces no pueden encontrar la salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Es tomar esa conciencia. De lo contrario, no estamos en la verdad. Por eso, ese falso ecumenismo que a veces se trata de proclamar ahora, de que todos somos hijos de Dios y que todos nos vamos a salvar, no, porque Dios puso una condición. Y el camino que nos lleva al Padre es el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Entonces, cuando decimos Jesús, estamos significando que Él es el Salvador, pero que también el Padre está presente en la persona de su Hijo. Lo dijo Él: quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que es uno con el Padre, se hizo hombre para redimirnos definitivamente del pecado. Ese nombre, Jesús, es un nombre divino que trae la salvación. Tenemos que creerlo, tenemos que valorar ese nombre de Jesús. No podemos tomar el nombre de Jesús como tomar cualquier nombre. Por eso dice la Escritura: ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra. Es que es un nombre divino. No es una palabra cualquiera. Y con qué respeto debemos pronunciarlo, si realmente creemos en el poder de ese nombre. Ya vamos más adelante a comprender el gran significado de ese hombre. Dice la palabra de Dios en Juan 3:18: el que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. De manera que en Jesús está implicado su Padre. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Está clarito. Y muchas citas hacen referencia al poder del nombre de Jesús. Este nombre, sabemos, y este numeral 2666 es precioso, que vale la pena que nosotros nos detengamos a meditarlo. El nombre que todo lo contiene. Esto dice mucho, todo lo contiene. Ese nombre lo recibe Jesús en la encarnación. Es inefable para los labios humanos. Debemos pronunciarlo con tal unción, con tal respeto, que el solo pronunciarlo debe llenar nuestro corazón. El Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo. Jesús, Yahvé, salva. Y vuelve a decir el catecismo: el nombre de Jesús contiene todo. ¿Qué es todo? Contiene Dios,
contiene al mismo hombre, contiene toda la economía de la creación y de la salvación. Lo contiene todo porque en Jesús está todo. Está ese plan de amor del Padre. Cuando Él se encarna, en Él nos encarnó a todos nosotros. Y de eso nos habla más adelante aparte de los escritos de Luisa. Por eso este nombre hay que invocarlo desde el corazón, no con los labios nomás, sino desde el corazón. Es el único que contiene la presencia que significa. Su nombre no son solo palabras vacías. La palabra Jesús contiene a Jesús. Cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó por él. Todo el peso que tiene esa palabra, Jesús. Solo invocarlo ya estás acogiéndolo, lo estás abrazando, lo estás poseyendo y lo estás valorando tal cual es. Los numerales 434 y 435 nos hablan, siguen pues dijéramos elogiando ese nombre de Jesús. Glorifica el nombre de Dios, su resurrección. Nos lo presenta como Salvador, como poderoso. Por eso después de la resurrección su nombre manifiesta su poder, el nombre que está sobre todo nombre. A tal punto que los demonios temen, tiemblan ante este nombre. Por el poder de este nombre los discípulos hacen milagros. Y Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo dice en Juan 15:16. Por eso este nombre de Jesús, la Iglesia lo tiene en toda plegaria, toda la liturgia lleva impreso este nombre. Toda oración termina así, por nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. El Ave María, también bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Toda la liturgia, dijéramos, glorifica este nombre. Quienes han comprendido el poder de este nombre que lo contiene todo, porque lo contiene todo, porque lo dice todo, porque lo encierra todo, pronuncian este nombre con todo el peso de su sacralidad, a tal punto que numerosos cristianos mueren pronunciando el nombre de Jesús. Y esa es una muerte gloriosa. Porque si el solo pronunciar su nombre ya poseerlo, porque en su mismo nombre está encerrado Él, al pronunciarlo ya están con Él, ya están en Él, y ya Jesús está en ellos. Aquí hay unos apartes de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta que nos amplían el gran significado de este nombre. En el libro de la Virgen María, en el apéndice
2, cuando se presenta la circuncisión de Jesús, ¿qué nos dice la Virgen? La Virgen nos habla del poder de este nombre. Dice así: queridísima hija, en medio de tanto dolor surgió la más hermosa alegría que calmó nuestro llanto. En cuanto fue circuncidado, le pusimos el nombre santísimo de Jesús, tal como el ángel quiso. Cuando pronunciamos este nombre santísimo, fue tanto nuestro gozo, la alegría que sentimos, que endulzó nuestro dolor. En este nombre, quien lo hubiera querido, habría encontrado el bálsamo para sus dolores, la protección en los peligros, la victoria en la tentación, la mano para no caer en el pecado, la medicina para todos sus males. Este nombre santísimo de Jesús hace temblar al infierno. Los ángeles lo veneran. Suena dulcemente al oído del Padre Celestial. Ante este nombre todos se postran y adoran. Nombre potente, nombre santo, nombre grande. Quien lo invoca con fe sentirá las maravillas, el secreto milagroso de la virtud que encierra este nombre santísimo. Y luego nos da una recomendación. Dice: te lo recomiendo, hija. Pronuncia siempre el santísimo nombre de Jesús. Cuando veas que tu voluntad humana débil y vacilante titubea en hacer la divina voluntad, el nombre de Jesús te hará resucitar en el fiat divino. Si te sientes oprimida, llama a Jesús. Si trabajas, llama a Jesús. Si duermes, llama a Jesús. Cuando te despiertes, que la primera palabra que digas sea Jesús. Es un nombre que contiene mares de gracia, pero solo a quien lo llama, lo ama y se lo da. Y más adelante en el apéndice 6, ¿qué nos dice? Que teniendo esta riqueza del nombre de Jesús y teniendo en nuestras manos el poder de este nombre, en donde encierra todo, sin embargo, no lo utilizamos. Y ese es el dolor de la Virgen, cuando dice que muchos van al templo, piden y piden y piden, pero como no hacen la voluntad de Jesús, no reciben. ¿Cuántos hay que se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos, desdichados, miserables? Oran y oran, pero como no hacen lo que les dice mi hijo, nada obtienen. Por eso es un nombre que tiene que ir adherido a una vida, a la posesión de una vida, la vida que ese nombre encierra. No podemos pronunciar el nombre de Jesús y hacer en nuestra vida lo contrario a lo que Jesús pide. ¿Qué nos lleva entonces? Lo que nos dice el volumen 2, tener los ojos atentos en Jesús. Reconocer a Jesús como Rey. Él quiere ser reconocido como Rey. Así lo dice el volumen 2 de octubre 7 de 1899. Él habla de ese Rey que tiene el poder de entrar donde quiera. Pero si encuentra una habitación en donde él quiere vivir, pero esa habitación está sucia, dice él puede limpiarla con sus manos, pero no es decoroso para su real persona descender a tanta bajeza. Y mientras que la habitación no sea limpiada por otros, con todo y que tenga el poder, el querer y un gran deseo, hasta sufrir por no poder entrar en esa habitación, no se dignará poner en ella el pie.
Así soy yo, soy rey, que puedo y quiero, pero quiero su voluntad. Quiero que quiten la podredumbre de las culpas para entrar y hacer paz con ellos. Y esa podredumbre la quita el sacramento de la penitencia. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuánto se ha desvalorizado hoy el sacramento de la penitencia, qué poco se confiesan, qué dolor que comulgan, dejando pasar tanto tiempo sin confesarse. Pero todo ese trabajo de perdón, de redención, de salvación, lo hace Jesús en el alma siempre que el alma se disponga. Jesús nos ha dado todo. Nos ha dado su sangre, sus llagas, sus espinas. Todo lo de la redención está en nuestras manos. Que lo aprovechemos, como lo dice él en el volumen 17. Su sangre clama ante el Padre. Piedad, misericordia, gracias para nosotros. Nos la dio como alimento en la Eucaristía. Pero si lo valoramos. Y tanto nos ama Jesús, tanto nos ha dado, que Él se vuelve salvación. Hasta el último momento Jesús está tratando de salvarnos, de hacer lo máximo para que nosotros no nos condenemos. Por ejemplo, en el volumen 17 de mayo 23 de 1926, dice él: está hablando de la muerte. Dice: mi humanidad gemía bajo la pena de la muerte, pero esta voluntad divina sobre aquella misma muerte me daba resurgir la nueva vida. Así que sin importar cuán mala y pésima sea la criatura, si tiene la fortuna de hacer entrar en ella un acto de mi voluntad, aunque sea en el mismo punto de la muerte, siendo ella vida, arroja el germen de la vida en el alma. Basta que haga un solo acto de voluntad de Dios. Como la voluntad de Dios es vida, entonces ese acto de unirse a la voluntad de Dios en el punto de la muerte le da la vida. Y esto nos lo vuelve a decir Jesús en en el volumen 35 del 28 de marzo de 1938, donde nos habla de la última espía de amor, que también es hermoso. Habla del momento de la muerte. Dice: nuestra bondad es tanta que nos servimos de todos los medios para apartar del pecado a la criatura y ponerla a salvo. Hasta el último momento de la muerte intentamos la última sorpresa de amor. Es la última espía de amor que hacemos a la criatura. Cuando la criatura se encuentra entre la vida y la muerte, entre el tiempo que termina y la eternidad que está por comenzar, en ese instante en que está por salir del cuerpo, yo, tu Jesús, me hago ver, con una amabilidad que cautiva, con una dulzura que encadena. Le muestro mi mirada, la miro con tanto amor que le arranco un acto de dolor, un acto de amor, una adhesión a mi voluntad. ¿Para qué? Para salvarla. Este es Jesús, cuyo nombre contiene todo: misericordia, amor, paz, salvación. En griego significa Mesías. En hebreo significa ungido. Cristo ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él lo dice en Lucas 4. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Nos lo explica el Catecismo en el numeral 436.
nos habla del significado de este nombre, Cristo. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento todos los que Dios escogía como profetas o como reyes eran ungidos. Por tanto, Jesús tenía que ser ungido, pero no por un hombre, fue ungido por el Espíritu Santo. Y fue ungido como rey y fue ungido como sacerdote, fue ungido como profeta. Como sacerdote, como profeta y como rey. Y el numeral 783 nos dice: Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Y lo más hermoso es que estas tres funciones de Jesús, sacerdote, profeta y rey, se nos participan a nosotros en el bautismo. El bautismo nos constituye sacerdotes, profetas y reyes. Pero más que título honorífico, es una misión que se nos encomienda, misión de servicio. Como sacerdotes tenemos que ofrecer sacrificios al Padre, ofrecernos como hostias vivas, dice la palabra de Dios, como profetas llamados a proclamar la verdad, y como reyes, pues el señorío que tenemos y la responsabilidad que tenemos frente a toda la creación, ejercer ese papel de rey que se nos dio, no de siervos, sino de reyes, el dominio. Pero solo ese dominio lo obtenemos unidos al verdadero rey que es Cristo. Esta consagración de Jesús como Mesías, como profeta, sacerdote y rey, se expresa de una manera clara en el momento en que Jesús es bautizado. Y por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. San Ireneo de León dice, o nos explica así: el que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo que ha sido en el Espíritu, que es la unción. Es el Espíritu Santo el que lo unge. El Padre lo unge por el Espíritu Santo. Esa es la unción que Jesús recibe, el Espíritu Santo. Y eso se manifiesta claramente en el bautismo. Por eso lo reconocen como el Santo de Dios, el elegido de Dios, el enviado por Dios. No nos detenemos en todas las citas porque no nos alcanzaría el tiempo. Los numerales 439 y 440 del Catecismo siguen hablándonos de este nombre de Cristo. Numerosos judíos y muchos paganos también reconocieron a Jesús, lo reconocieron como el Mesías, como el Hijo de David, como el que era prometido por Dios. Y Jesús aceptó que le dieran ese título, porque él tenía derecho a ese título. Lo acepta cuando le pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo único de Dios. Y Jesús le dice: esto no te lo ha revelado la carne, sino el Espíritu. Porque Jesús sabe que esa misión le viene de lo alto.
Así lo explica el numeral 440. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que lo reconocía como el Mesías, reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre que ha bajado del cielo. Sin embargo, también revela, no solo como el que ha bajado del cielo, sino la misión que tiene de siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, como lo dice en Mateo 20:28. Por eso la realeza de Cristo no se manifiesta sino en la cruz. Allí Él impone toda su realeza mesiánica. Solo después de la resurrección es que Cristo es reconocido como verdadero Rey. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. ¿Cuándo manifiesta Pedro eso? Después de la resurrección. Cuando en Pentecostés anuncia a los judíos este mensaje. Porque ya él lo ha reconocido. En los escritos de Luisa, esta característica de rey nos lo explica muy claro Jesús en el volumen 6 de agosto 5 de 1904. ¿Qué nos dice Jesús? Nos dice así. Vamos a ver. Agosto 5 de 1904. Bueno. Jesús habla aquí de la gloria que le dan los bienaventurados. Y se muestra como regidor de los reyes y señor de los dominadores. Dice, hija mía, yo soy el regidor de los reyes, señor de los dominadores. Solo a mí me corresponde este derecho de justicia que me debe la criatura y que no dándomelo me desconoce como creador y dueño de todo. Precisamente para que nosotros ejerzamos esa misión que se nos da en el bautismo de sacerdotes, profetas y reyes, ya en el volumen 3, a Luisa y con Luisa a nosotros, Dios nos enseña ese espíritu de sacrificio que debemos tener para estar ofreciéndole al Padre continuos sacrificios de amor, de reparación. El fin principal de la venida de Jesús a la tierra fue el establecimiento de su reino, establecerse como rey, pero no un rey material, un rey de nuestros corazones. El reino de Dios está dentro de vosotros. Y ese reinado se da a través de la santidad divina, en donde Él es el todo nuestro. Nos lo explica el volumen 19 en el capítulo 33. Ya cada uno ampliará más este significado tomando luego los volúmenes y leyéndolos ya con más amplitud, con más detenimiento para meditar mejor. Otro nombre de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es Cristo, único Mesías, y Jesús es el Hijo único de Dios. En el Antiguo Testamento,
ese título de Hijo de Dios se le daba a los ángeles. Así lo dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 32. Vamos a leerlo textualmente para que lo comprendamos. Versículo 8. Dice, cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Jafé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Hijos de Dios. También se llamó hijo de Dios al pueblo elegido, a los hijos de Israel, que era el pueblo elegido, a los reyes de ese pueblo elegido. Y así ese nombre de hijo de Dios se fue familiarizando entre el pueblo, entre los judíos. ¿Qué significa hijo único de Dios? Una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura. Y esa filiación adoptiva pues habla de una intimidad particular, pero adoptiva. En Jesús no hay una filiación adoptiva, sino una filiación directa. Cuando el Rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel no quisieron decir nada más, sino que Él es el verdadero Hijo de Dios. No el título que se le venía dando al pueblo de Israel o a los reyes, no. Jesús es el verdadero y único Hijo de Dios. Es por Él que nosotros somos llamados hijos de Dios. En el numeral 442 se nos explica que este nombre de Hijo de Dios no se da en este sentido cuando Pedro le confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Porque Jesús allí le confirma, le dice: no te he revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pablo también, en el momento en que Jesús lo toca fuertemente, en el momento de su conversión, cuando va camino a Damasco, dice así: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Allí proclama a Jesús Hijo de Dios. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que Él era el Hijo de Dios. Y este es el centro de la fe apostólica. A Jesús como Hijo de Dios, como el enviado, como el Mesías, como el Salvador. Entonces vemos cómo en la palabra Jesucristo está constituido todo. En el numeral 443, Pedro pudo reconocer esta filiación divina de Jesús, este ser hijo de Dios, porque Jesús se lo confirmó y él lo pudo entender con claridad. Y Jesús lo repite, lo manifiesta de forma muy clara y muy segura ante el Sanedrín. Cuando Caifás se lo pregunta 2 veces: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús responde:
vosotros lo decís, yo soy. Y Caifás se indigna y le dice blasfemo, pero Jesús no deja de afirmarlo. Por 2 veces se lo pregunta y por 2 veces Jesús le confirma. Ya él le había dicho a sus discípulos que el que conoce al Hijo conoce al Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Y Jesús ahí se diferencia de todos los demás. Se manifiesta superior a los ángeles y expresa claramente la diferencia que hay entre él como Hijo de Dios y entre aquellos que son llamados hijos de Dios. Y él nunca dijo nuestro Padre. Es muy importante esto, ¿cierto? Él hizo esa diferencia entre él y nosotros, entre la filiación de él y nuestra filiación. La de él es una filiación directa, auténtica, la de nosotros es una filiación por adopción. Y en Mateo 5:48 y Lucas 11:13, él dice, vosotros pues orad así, Padre nuestro, y subrayó esta distinción, mi Padre y vuestro Padre. En Juan 20:17 dice así, mi Padre y vuestro Padre. O sea, sí, Él es vuestro Padre, pero es Padre vuestro en virtud de lo que yo he logrado para ustedes. No porque ustedes realmente, pudiéramos decir así, lo merezcan directamente, ¿no? Nos lo hace sentir. Y eso es muy bueno porque mantiene en nosotros nuestra verdad. Cuando se le aparece a María de Magdalena, le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ahí establece la diferencia entre Él y nosotros. Nuevamente, esta condición de hijo único de Dios lo corrobora el Padre en 2 momentos muy especiales, que todos ya lo recordamos. En el bautismo, cuando se abren los cielos y aparece el Espíritu Santo y se oye la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y en el momento de la transfiguración, el Padre vuelve a designarlo como su Hijo amado. Y Jesús, asimismo, él mismo se llama el Hijo único de Dios. En Juan 3:16 lo dice clarito, él lo confirma. Yo soy el Hijo único de Dios. Vamos a leerlo. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Más adelante vuelve y lo dice. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya es juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y en el numeral 445, después de la resurrección, esa filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Ahí lo reconocen. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Lo dice luego Pablo, ¿no? Constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad.
Los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles vuelven a decirlo. Confiesan, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Lo dice el apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y ya en el volumen 19, en el capítulo 26, de junio 6 de 1926, Jesús nos manifiesta toda la riqueza que nos da su redención y cómo nosotros la debemos aprovechar. Dice así: para hacer conocer mi voluntad, para que reinara, no era necesario que yo hiciera una segunda madre. No tengo necesidad de otra humanidad. Dice él, para poder redimir al hombre se necesitaba la pureza, el candor, la santidad, la belleza de tu alma, para poder formar en ti la vida de mi voluntad. Todo estaba establecido, la época y el tiempo, tanto de la redención como aquel de hacer conocer mi voluntad. Estaba establecido que mi redención debía servir como medio de ayuda. Ella no había sido el principio del hombre, sino que surgió como medio, después de que el hombre se alejó de su principio. Mi voluntad fue el principio. El hombre debe aprovechar los frutos de mi redención. Mi redención debía servir para plantar el árbol de mi voluntad, el cual regado con mi sangre, cultivado y trabajado con mis sudores y penas inauditas, abonado con los sacramentos, debía primero hacer desarrollar al árbol, después florecer y al final hacer madurar los frutos celestiales de mi voluntad. Pero era necesario primero la redención, lo dice más adelante, para que las criaturas estuviéramos preparadas y dispuestas para su reino. Y esos frutos de la redención, tenemos que vivir esa filiación adoptiva. ¿Y qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? Nuestra incorporación a Cristo por el bautismo. Esa vida de hijo de Dios crece y se fortalece con los sacramentos. Todo eso son frutos de la redención. Si nosotros no comemos con abundancia los frutos de la redención, no es posible que llegue a su plenitud esta condición de hijos de Dios en nosotros, que es el reino. El reino es lo único que nos hace vivir plenamente como hijos de Dios. Y el último título de Jesús, Señor. ¿Qué significa Señor? El señorío es el dominio, ¿no? Un señor es el que domina. Un empleado habla de su señor, de su patrono, de aquel de quien depende, el que lo manda. El Nuevo Testamento utiliza este sentido de Señor para el Padre, pero también lo emplea para Jesús, reconociéndolo como Dios y Señor. En la 1 Corintios de 2:8 lo dice. Jesús, cuando discute con los fariseos, también se muestra como el Señor. Y a lo largo de su vida va manifestando el dominio. Sobre todo, Él es el Señor.
y su señorío sobre las enfermedades, su señorío sobre la naturaleza, cuando hace sus milagros, va manifestando su señorío sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado. Y por eso se habla del señorío de Dios. El señorío de Jesús, ¿es total o no es? Muy importante esto. O es total o no es señorío. O es el dueño de todos nosotros o no es nuestro Señor. Porque Jesús no nos pide mucho, nos pide todo. Es muy importante meditar en este señorío de Dios. Jesús es llamado Señor. Esa palabra expresa respeto, confianza. Esperamos de Él todo, socorro, curación, ayuda. El Espíritu Santo nos lleva a reconocer ese señorío de Dios y tenerlo en cuenta. Por eso cuando decimos en la misa, Señor mío y Dios mío, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos poniéndonos en nuestro lugar. Él es el Señor, nosotros somos sus criaturas. Los apóstoles, ¿cómo lo reconocen? Es el Señor. Cuando camina sobre las aguas, es el Señor. Ese respeto con que lo tratan. Numeral 449 y 450 siguen hablándonos de este significado y poder que tiene este nombre de Señor. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, dice el Apocalipsis. Todo el honor que se le da a Dios Padre también se le da a Jesús, porque Él es Dios, Él es de condición divina. El Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo dentro de los muertos, exaltándolo a su gloria. De esto nos habla mucho San Pablo, del señorío de Dios. Y este señorío pues es reconocido por todos. El señorío de Dios frente al mundo, frente a la historia, ante el cual debemos someter nuestra libertad personal, solo ante Jesús, ante nadie más. Él es el único Señor, Él es el único dueño, Él es el único de quien dependemos, al que sometemos nuestra libertad de modo absoluto. Y no debemos permitir que ningún poder terrenal tenga señorío sobre nosotros. Solo Dios Padre y al Señor Jesucristo. Tenerlo como Señor y como Maestro, pero esto en la vida práctica. Porque a veces cuando nos dejamos llevar por el dinero, por el poder, por los placeres, no lo estamos considerando Señor. Ahora, nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Esto es una verdad. Y este decir no es con palabras, es con la vida. En la oración cristiana se manifiesta claramente este poder de Jesús, como Señor. La misa, el Señor esté con vosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Ven Señor Jesús, cuando decimos Maranatha. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Ya este Señor está vinculado a todo, a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, como Jesucristo. Él es el Hijo único del Padre. Él es segunda persona de la Trinidad, Dios, Dios Hijo.
Hay que creer, para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es un profeta como dicen los musulmanes. No es un enviado importante como dicen otras religiones. No, Jesucristo es Dios, el Salvador. Hay que darle esa soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Y ese creer no viene por cuenta nuestra. Es el Espíritu Santo que nos comunica eso. Bueno, se terminó el tiempo. Aquí les dejamos estos textos que nos dan el volumen 3, cómo la humanidad de Jesús manifiesta al mismo tiempo su divinidad. No es solo hombre, es Dios, hombre Dios. El volumen 4 nos habla de los tres enemigos del hombre: el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores, cuando el hombre somete su voluntad a estos dioses falsos y quita de su alma el señorío de Jesús, para darle el señorío o al placer o a las riquezas o a los honores, y se hace esclavo de ellos. El volumen 4 nos habla cómo Jesús nos tiene en todo su ser, cómo cuando Él se encarnó, en Él estábamos todos nosotros, cómo todo lo que nosotros hacemos repercute en Cristo. Importante este capítulo que nos habla de esa intimidad con Cristo. Y cómo en el volumen 19 Jesús desde la creación tiene un único fin: el reinado de su voluntad en nuestra alma, que es el mismo fin de la redención y que ahorita es el mismo fin de la santificación. Terminamos entonces agradeciéndole a Dios estas verdades porque las conocemos, porque Él ha querido revelárnoslas, ha querido llenarnos de luz con su verdad. Vamos a agradecerlo rezando el Padre Nuestro y pidiendo que su reino venga en plenitud sobre nosotros y sobre el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.